Hay 3 puntos que quiero, 4 que quiero que apuntes. El primero, ponga conmigo la herencia ancestral. La herencia ancestral. El segundo, elección personal. Tercero, voluntad personal. Y el cuarto, la obra de las tinieblas. Repito porque mi mensaje se centra en esos 4 puntos. 1, la herencia ancestral. Si usted está apuntando, hágalo. 2, elección personal. 3, voluntad personal. 4, la obra de las tinieblas. La herencia ancestral, esas son 4 leyes que pueden salvar una familia. La herencia ancestral es que yo no puedo negar que la mayoría de las batallas que yo estoy llevando, alguien más las peleó y no las ganó. Cuando usted gana, usted está dejándole a sus hijos una victoria. Pero cuando usted no gana, usted le está dejando a sus hijos una batalla. Toda batalla que usted no gane, sus hijos van a tenerla que pelear. La única diferencia es que ellos van a empezar de cero, sin tu revelación, sin tu conocimiento, y van a tener que pelear de cero lo que fuiste incapaz de ganar. Entonces la batalla ancestral dicta de que tenemos, hermano, esa herencia ancestral. Ese es el primer punto, una herencia ancestral que nos persigue. A cada una de nosotros nos persigue en áreas diferentes. Quizás a algunas les persigue la lujuria, quizás a otras las persigue, hermano, la depresión, la miseria, la pobreza, a otras el divorcio, a otras la soledad, a otras la dependencia, a otras la victimización, pero hay una herencia ancestral. El día que fuimos concebidas, en nuestra genética había una herencia que se estaba pasando. Una herencia que puede estar inactiva por décadas y en algún momento activarse. Usted nace siendo propenso a ser diabético, aunque usted no lo sepa. Y va a llegar un día, 40, 50, 60 años, que eso que estaba ahí escondido, una herencia, se activó. Entonces hay batallas que se activan con 30, 40, 50, 60 años, porque nos olvidamos de que hay una herencia ancestral. Esa herencia ancestral está ahí, silenciosa, escondida, pasiva. El enemigo sabe, hermano, a veces los cristianos somos más escandalosos que el diablo. El diablo sabe cómo hacer silencio para poder hacer estragos. Y la herencia ancestral está ahí, escondida en tu genética. Tú no la ves, pero la padeces. Y lo triste es que cuando nosotros llegamos a cierta edad, ya se nos olvida lo que vivimos hace 30 años atrás. Ejemplo, yo tengo 33 años. Mi mamá tiene 50 y tantos años. Mi abuela tiene 80 y tantos años. Por ende, yo no sé qué peleó mi abuela con 33 años. Y yo no sé qué peleó mi mamá con 33 años. Pero yo sé lo que me toca pelear a mí con 33 años. Mi hijo más grande tiene 14. Él no sabe lo que yo estoy peleando. Si yo no venzo esa batalla, de aquí a más de 15 años, él la va a tener que pelear. Entonces, la herencia ancestral me dice que hay una batalla contra mi genética, contra espíritus que viajan de generación en generación, que son asignados a un apellido. Cada apellido tiene una asignación de persecución demoníaca. Por eso es que todo el Antiguo Testamento, la presentación era ancestral. Yo soy el hijo de, hijo de, hijo de. Porque cuando tú mencionabas tu nombre, la gente sabía lo que tú cargabas. Por ejemplo, cuando Dios se recordó del pacto, Dios dijo, y haré contigo lo que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Estaba diciendo el Señor, sobre ti hay una promesa ancestral. Entonces nuestro apellido tiene una asignación demoníaca. Cada apellido tiene una asignación demoníaca. Cuando usted se casa, usted tiene, hermano, usted tiene su batalla, pero sus hijos van a tener las tuyas y la de tu esposo, su papá. Entonces esa herencia ancestral, muchas veces nosotros preferimos ignorarla. Porque nos volvemos tan ignorantes que muchas veces decimos, a mí no me va a pasar. No, el problema es que olvidaste. Tienes un adolescente en casa
al que corriges de una manera porque olvidaste cómo eras tú de adolescente. Olvidaste tu batalla ancestral. Te quejas porque tiene 14 y quiere tener novio, pero se te olvidó que a los 13 ya tú no eras virgen. Y se te olvidó tu batalla ancestral. Es que mi hija me miente y se te olvidó cómo le mentías a la tuya. Olvidaste tu batalla ancestral. Es que mi esposo es así, se te olvidó cómo era tu papá. Es que eras una niña. Ignoraste tu batalla ancestral. Para mí David fue el peor de los padres, sin embargo fue el mejor de ellos. Se equivocó de todas las maneras, pero hubo una en la que no se equivocó. Y es que le dejó un reino a su hijo sin batallas. ¿Por qué razón Salomón pudo edificar? Porque en él no había una batalla que pelear. Dice la Biblia que el reino que heredó David era un reino sin enemigos, porque todos sus enemigos los había derrotado David. David los había derrotado y se los dejó a Salomón. Entonces David no pudo edificar porque él estaba peleando contra muchas batallas que traía. En iniquidad me concibió mi madre. Él estaba peleando contra muchos enemigos. Y llega Salomón y construye un reino en paz con todos, porque su padre había ganado todas sus batallas. Salomón no tuvo necesidad de empuñar una espada, porque su padre la había empuñado por él. Entonces la batalla, la herencia ancestral, el primer punto, me dice de que hay batallas que yo tengo que ganar para que mis hijos no la tengan que pelear. Hay cosas que yo tengo que derrotar para que mis hijos no la tengan que derrotar. Todo lo que usted no venza será un puente a la siguiente generación. Todo lo que usted no destruya será un puente para sus hijos. Y estará inactivo por años. Pero llegará un día donde se va a activar y usted va a olvidar. Y su hijo no va a saber cómo pelear contra eso. La herencia ancestral es tan fuerte, que en el libro de Génesis capítulo 5 verso 3 dice la Biblia: Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Los 3 primeros hijos nombrados de Adán fue uno Caín, el primogénito, lleno de ira, amargura; uno Abel, el que llevó la ofrenda y fue agradable; y el tercero llamado Sed. Pero dice la Biblia, lo engendró a su imagen y semejanza. Entonces usted engendra lo que usted es, y tu batalla tú la engendras. Por esa razón, todo lo que viviste en tu embarazo marcó el alma de tu hijo, a pesar de ser un embrión. Por eso, no sé aquí, pero en mi país, casi todas son dominicanas, pero yo soy cubana. Y en mi país mi abuela me decía: no llores que estás embarazada. El niño siente. Si iba a lactar, no, así no le des el pecho al niño. Y nos los enseñaba. No, dame el niño. Mamá tiene hambre. No, mi abuela me decía: no le des el pecho así. Cálmate y luego le das el pecho, porque se lo estás pasando. Me acuerdo un día que me tomé un termo de café. Y mi abuela me dijo: prepárate para la mala noche. Ay, cosas de viejo. Qué mala noche me dio ese chiquito, padre. No dormía. Y mi abuela me decía: es que le estás pasando todo lo que comes, consumes. Y entonces, hermano, lo hacemos como cuento viejo. Pero cuando la Biblia registra que Adán engendró, dice que él engendró lo que él era. Él dio su imagen y dio su semejanza. Tu hijo se parece más a ti de lo que tú mismo crees, porque es tu imagen y es tu semejanza. La mayoría de las cosas que peleas en tus hijos es porque no las lograste vencer en ti. La mayoría de las cosas que rechazas de tus hijos es porque tú las tuviste. Por eso corriges muchas veces con tanto enojo, porque no pudiste corregirte a ti. Y estás corrigiéndolo a él con una doble intención: autocorregir lo que ya no puede ser corregido y corregir lo que tú sabes que te convirtió en la persona que eres.
Entonces la herencia ancestral es una de las cosas que nos impide construir o reconstruir nuestro hogar. Cuando queremos esconder nuestra genética y no hablarle a nuestros hijos de lo que nosotros fuimos y a dónde nos llevaron nuestros errores. Porque queremos construir imágenes perfectas. Y se nos olvida, hermano, que muchas veces tenemos que decirle a nuestros hijos, cuidado, porque esa edad ya ha sido, yo elijo algo mejor para los míos. Si mi madre se divorció porque ella era muy sensible, yo elijo vencer la sensibilidad que me lleva a ser igual que mi madre. Si mi herencia dictamina que yo vivo en amargura, yo decido ser libre de mi amargura para no ser alcanzado por lo que alcanzó mi madre. Elección personal. Si mi madre buscaba con quién dejarme porque siempre había que salir a hacer algo, yo elijo no dejar a mis hijos con otros para que mis hijos no sean alcanzados por lo que me alcanzó a mí. Si mi madre me golpeaba injustamente, yo decido corregir, mas no golpear injustamente. Elección personal es el puente que nos hace romper con lo que nos persigue y dar algo diferente. Es cuando nosotros decimos, ya no quiero que se repita mi herencia, yo quiero hacer algo diferente. Elección personal es lo que hizo José cuando le dijo al padre, no, ese no es el primogénito. No, papá, no cruces las manos, eso es elección personal. Es cuando yo decido hacer algo diferente a lo que yo he vivido. Es cuando yo decido brindar algo diferente a lo que a mí me brindaron. Yo estaba muy preocupada cuando salí embarazada de mi hijo, porque cuando iba a nacer mi hijo yo decía, yo no sé amar, ¿cómo lo voy a amar? Yo decía, ¿y si no lo amo? ¿Y cómo yo puedo darle un beso? ¿Cómo? Porque yo no tenía recuerdo de un beso ni de mi mamá ni de mi papá. Entonces yo decía, ¿y cómo hago para amarlo? Pero ya yo lo amaba. Solo que me sentía incapaz de dar lo que no había recibido. ¿Sabe cuánta gente se escuda en nadie puede dar lo que no tiene? Y es cierto, hasta que llegas al segundo punto. Elección personal. Yo decido hacer lo que no hicieron conmigo. Yo decido ser algo diferente. Yo decido dar algo que no me dieron. Yo decido ser diferente con los míos. Y cuando me entregaron a mi hijo, supe amar. Porque el hombre puede que no te haya dado nada, pero Dios sabe enseñártelo a dar todo. Entonces, elección personal es decidir romper con la genética que nos persigue. Decisión o elección personal es una determinación del hombre a romper con todo lo que viene persiguiéndote. A que cuando dices me quiero divorciar, tú digas eso mismo decía mi madre. Yo elijo no volverlo a decir. Elección personal es, este hombre es digno de dejarlo y decir, pero yo elijo no hacerlo. Elección personal es decir, este hombre quizás necesita que yo lo bote, tiene mal carácter. Pero elección personal es decir, yo voy a hacer la miel en mi casa que quite la hiel que hay en este hogar. Elección personal es decidir ser una respuesta a la crisis. Elección personal es decidir romper los parámetros que dictaminan cómo yo voy a ser. Elección personal es decidir ir en contra de mi cultura. Si en mi cultura la mujer gobierna, yo tomo la elección personal de que yo no voy a gobernar mi casa la va a gobernar mi esposo. Elección personal es decidir romper con todo y decir yo puedo dar algo diferente. Pero aquí entro al tercer punto, voluntad personal. Porque una cosa es lo que usted elige y otra cosa es lo que usted hace. Y José eligió que el padre no repitiera la historia, pero no hizo nada.
dejó que su padre bendijera al menor. Y muchas veces nos quedamos en elecciones, pero no en la voluntad de hacer lo que decidimos hacer. Usted puede tomar muchas decisiones y ser todas sueños, proyectos, expectativas, anhelos, pero nunca una realidad. ¿Cuántas veces ha dicho, yo voy a buscar a Dios, pero no lo busca? ¿Cuántas veces ha dicho, ha tomado la elección, yo voy a leer la Biblia, pero tú decides, tu voluntad? Señor, enséñanos a orar. ¿Seguro? Sí. Renuncia a tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no la mía. La oración modelo de Jesús de su mayor victoria va a ser que renuncien a su voluntad. Enséñanos a orar, Señor. Ok. Su voluntad y no la tuya. Es que como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Dios tiene voluntad. No me voy a meter ahí porque me iría y se lo voy a predicar a mi iglesia el domingo. Es mi mensaje que me llevo para el domingo. Dios tiene voluntad. Y es tan fuerte la voluntad de Dios que cuando Dios determina algo, rompe sus propias leyes. Mire lo que es la voluntad. Eso es soberanía, hago lo que me da la gana. Pero en la voluntad de Dios, cuando Dios hace algo, determina algo, Dios rompe sus propias leyes, no se somete a ellas. Ejemplo, para el hombre partir de esta tierra debía de morir, pero Dios le dijo, no, te quiero conmigo. Rompió la ley de la vida. Le dijo a Elías, te quiero conmigo. Rompió la ley, te llevo. Porque las voluntades, la voluntad te hace romper toda ley. Fíjese hasta dónde es fuerte la voluntad. ¿Alguna vez ha hecho usted una proeza? Y se dijo, ¿cómo la hice? Nunca la he hecho. Tengo 3 niñas hermosas, 3 niños bellos, bellos, bellos. Realmente son lindos. Y la mediana un día se montó en mi moto. Yo montaba moto, hermana. Y tenía mi moto. Y un día la dejé parqueada, pero no la pagué. Y mi hija se montó en la moto y aceleró la moto. No me pregunte cómo, cuándo, dónde. La casa tenía una cerca. Mi esposo estaba en la escalera y él está hablando conmigo. Y brincó, hermano, la cerca. No me pregunta en qué segundo o cómo. Se trepa en la moto, agarra la moto patina, se levanta y no acelera. Nos sentamos él y yo. Es imposible, humanamente. ¿Qué pasó? Tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? La voluntad de Pedro lo hizo caminar sobre las aguas. Quiero estar contigo. Y no me importa qué ley tengo que romper. Física, no me importa. Yo quiero estar contigo. Y Jesús le dijo, ¿lo quieres? Ven. No puedo contra tu voluntad. No puedo contra tu voluntad. Entonces, hay un misterio, hermano. Ay, Dios mío, tengo que ir al último punto. Me quedé en el 3. No, que esa es la papa de mi iglesia mañana. Hay un misterio, hermana, en tu voluntad. No lo va a quebrantar Dios. No se va a meter ahí. La tienes que quebrantar tú. De nada te sirve saber cuál es la batalla que estás peleando, contra qué pelean tus hijos. De nada te sirve tomar muchas elecciones o decisiones si no peleas contra tu voluntad. ¿Te has pasado mucho tiempo queriendo hacer algo que no haces? ¿Hay aquí alguien que fue pobre? Hermano, yo fui pobre. Y yo recuerdo que un día Dios me dijo, regala los zapatos. Y usted dirá, pastor, eso no duele. Duele cuando nada más tienes 2 y te dicen regala el mejor. No duele cuando tienes 20 o una cartera con dinero para volver a ir de tiendas y comprar. Duele cuando tienes 2 y estás dando los mejores. Y el que se ha puesto en ese lugar sabe de lo que estoy hablando. Usted lo piensa 800 veces. Usted no piensa cuando tiene una zapatera o tiene plata y se lo regalo porque camino descalzo de aquí a Macy's, me compro unos, o de aquí a la tienda, o aquí mismo le pido a Amazon y me hacen... No, pero usted lo piensa. Y yo lo pensé.
Y Dios me dijo que honrara a una hermana. Y yo con mis zapatos, y cada vez que la veía, usted no le pasa, a mí que soy una simple mortal. Y veía a la hermana a quien Dios me dijo, dale los zapatos, y yo, cuando me lleguen otros se los voy a dar. Sabía que Dios me había hablado, sabía que era la voz de Dios, sabía que era lo correcto, sabía que tenía que hacerlo, pero no tenía la voluntad. Señor, si tú quieres que se lo dé, quítamelo y dáselo. Qué bajo caemos, hermano. Qué bajo caemos. Si tú no quieres que yo esté con este hombre, quítamelo. Si tú no quieres que yo me vuelva a acostar con él, que no me escriba. No juegues con Dios. No juegues con Dios. No juegues con Dios. Esa es tu voluntad queriendo hacerle trueque y juego con Dios. Dios no te la va a quebrantar jamás. Señor, si tú no quieres que yo, si realmente esto es murmuración, no me mandes quien me oiga. No juegues con Dios. Tu voluntad nunca la va a quebrantar. Nunca la va a quebrantar. Nunca. Viene, hermano, veo a la hermana y un día me dice el Señor con estas palabras: si no me quieres obedecer, hoy te cuento como rebelde. Aquí tienes, Señor. No me quitó los zapatos. Me tocó quebrantar mi voluntad. ¿Sabes cuál es tu mayor problema? Suéltelo. Tu voluntad. Que sabes todo lo que es correcto, pero no puedes hacerlo porque tu voluntad te lo impide. Ya tú sabes todo lo que hay que hacer. Tú sabes cuál es el ídolo que tienes que quitar. Tú sabes cuál es el estorbo que tienes que remover. Ya tú moqueaste aquí anoche y hoy, pero el punto es si lo vas a hacer. El punto es si lo vas a hacer. Lucas 17:32, la Biblia dice: acuérdate de la mujer de Lot. ¿Por qué Dios quiso recordarnos una mujer que no tiene ni nombre? Acuérdate de la mujer de Lot. ¿Qué misterio hay en ella? La sin nombre. ¿Qué misterio hay? Que la mujer de Dios tenía en su voluntad seguir viviendo en Sodoma y Gomorra. Señor, ¿por qué la convertiste en piedra? Porque ella iba a regresar. Y como no podía quebrantar su voluntad, mejor me la llevaba. Dios no te va a quebrantar tu voluntad. Va a preferir llevarte, pero no la va a quebrantar. Mejor la convierto en estatua. Es que Dios no contiende, nosotros contendemos. Dios no contiende. ¿Tú te quieres ir para Sodoma? Mejor te corto. Porque en tu voluntad ya tú estás en Sodoma. Tu voluntad rompe leyes. Me recuerdo de la historia del niño. ¿Se sabe la historia del niño? Siéntate, no, siéntate. No, lo golpearon. El niño se sentó y dijo: pero estoy parado. Estoy parado, estoy de pie. Pero estás sentado, pero no en tu voluntad. Hermano, ¿sabe qué ha sido lo que más me ha costado a mí? No es orar, no es buscar a Dios, ha sido quebrantar mi voluntad. A todo lo que quiero, decir que no. Eso ha sido lo que más me ha costado, quebrantar mi voluntad.
Quiero cogerlo por el cuello, pero no. Quiero decirle 4 cosas, pero no. Quiero abrir mi boca, pero no. Mire, ahí mi mayor batalla ha sido rendir mi voluntad. Y la tendré que rendir todos los días de mi vida. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Nadie. Nadie podía tomar su vida. Él la entregaba. ¿Y por qué duró tanto en la cruz? ¿Por qué tan pronto lo crucificaron? No expiró. ¿Por qué los golpes? Si solo tenía que ser crucificado, ¿por qué tan pronto no le clavaron los clavos ahí y expiró? ¿Por qué tuvo que aguantar tantas horas? El ritual duró muchas horas, hasta las 3 de la tarde, que expira. ¿Por qué tantas horas en la cruz? Si ya el propósito se había cumplido. Voy a pensar en voz alta. Cuando Jesús dijo, consumado es, Él había dicho, entregué mi voluntad. La única diferencia entre el sacrificio animal y el sacrificio humano es que el sacrificio animal no tenía voluntad. Lo que sacrificó Jesús en la cruz fue su voluntad. La voluntad del hombre. Por eso la Biblia dice, como cordero al matadero. No había voluntad. Fue llevado. No se quejaba, fue llevado. Porque el animal no tiene voluntad. Lo conducimos con una soga, los conducimos a donde queremos. Llevados a sacrificar y no emitían sonido, pero Jesús no. Entonces Él sacrificó en la cruz su voluntad. Fue lo que Él puso allí. Cuando termina le dice el Señor, consumado es, y expiró. Rendí mi voluntad. Rendí mi voluntad. Me voy a quedar en el 4 puntos, no lo voy a dar hoy. Me voy a quedar ministrando en este. El otro lo dejo para la tarde, la obra de las tinieblas. Y me quedo en el 3er punto. Su voluntad. No importa cuánto Dios quiere hacer contigo. Mire, ya el Espíritu está ministrando. Desde medio mensaje hay gente que está llorando. Yo puedo haber orado todo lo que oré anoche y todo lo que oré hoy. Que de nada serviría si tú no rindes tu voluntad. De nada sirve cuánto quiero si no tomo la determinación de hacerlo. De nada sirve cuánto quiere hacer Dios contigo si tú no tomas la determinación de hacerlo. Tu voluntad te ha alejado de Dios. Y si acaso se me olvida, si acaso se me nubla la mirada, si acaso se me olvida cómo empezó esto, llévame al madero. Llévame donde clavaste tu voluntad. Llévame a la cruz. Llévame donde empezó todo. Llévame al madero.